harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Bienvenidos, amada audiencia a Veracidad Channel. Hoy quiero compartirles un tema que va a ser muy reconfortante para nuestras almas, nuestra mente y nuestro espíritu. Mi nombre es Graciela Maldonado Fuentes y es un placer estar aquí para poder compartirles la palabra y el evangelio, que siempre es un gusto, que siempre es algo que el alma añora escuchar la palabra de nuestro Señor, para que nosotros crezcamos como verdaderos hijos de Dios. Y bueno, hoy el tema que quiero compartirles es Jesús visita a Marta y a María, trabajo y adoración. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 10, de los versículos 38 al 42. Lo voy a leer para que tengamos una idea de lo que va a tratar este tema. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí, en este pasaje, vemos a dos hermanas y se da un conflicto entre ellas, entre Marta y María. Marta y María vivían con su hermano Lázaro en la pequeña aldea de Betania, que estaba situada a corta distancia de Jerusalén. Tanto el Evangelio de Lucas como el de Juan cuentan que Jesús disfrutaba de la hospitalidad de esta familia. Marta y María son muy diferentes en muchos aspectos, pero idénticas en un asunto esencial. Ambas amaban a Cristo, amaban a su Señor Jesús. Ellas se convirtieron en apreciadas amigas personales de Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús. Recordemos que en los evangelios cuentan cómo su hermano Lázaro, al morir, el Señor sintió dolor en su corazón y lloró, y realizó con él un milagro, el de devolverle la vida. Lo resucitó a Lázaro. Por lo tanto, el Señor sentía una especial predilección por esta familia conformada por estos tres hermanos. Él tenía un amor muy profundo por ellos. El apóstol Juan, que era un observador agudo de qué y a quién Jesús amaba, lo puntualiza en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 5, donde dice: amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lucas 10, del 38 al 42, describe un conflicto entre Marta y María sobre cómo es mejor demostrar la devoción a Cristo. Marta parece ser la mayor de las dos hermanas. La descripción que Lucas hace de su conducta apoya la idea de que estos tres hermanos, tanto como Marta, María y Lázaro, eran todavía adultos jóvenes, porque la queja que le hace Marta al Señor Jesús suena inmadura y propia de una joven. Y Jesús le contesta con una suave crítica en un tono casi paternal. Al parecer, Jesús estaba allí por invitación de Marta. Lo vemos en el versículo 18, donde dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Así que Marta
era la anfitriona. Ella le dio la bienvenida, lo que al parecer era la verdadera maestra de ceremonia en la casa, la que estaba encargada de recibir a los invitados, ver cómo iba a realizarse la celebración, la comida, lo que iban a beber, dónde iban a sentarse los invitados, etc. Entonces, Marta se esmeró en esta acción como dueña de la casa, por lo que su conducta fue admirable. Pero aún en medio de esa conducta, Marta se quejó continuamente de sus deberes como anfitriona. Y aquí entra Jesús en la escena. Jesús era el perfecto invitado, por eso Marta se esmeró en recibirlo en su casa. Instantáneamente Jesús se sintió en casa. Al parecer, por tener esa predilección por esta familia, Jesús se sentía en casa con ellos, disfrutaba compartir con ellos. Entonces, en la casa, aparte de los discípulos, tal vez habían más invitados. Y Jesús estaba en medio de ellos, debatiendo con ellos, compartiendo, conviviendo, platicando, etc. Y seguramente los discípulos y los invitados le hacían preguntas sobre las cosas del reino de Dios. Y entonces Jesús se las contestaba. Y al contestárselas, pues todos se quedaban maravillados seguramente con las palabras del Señor, que eran edificantes y que llenaban de gozo y de consolación a las almas de todos los que lo estaban escuchando ahí. En ese momento se acercó María, la menor de las hermanas, y fue a sentarse a los pies del Señor, mientras Marta estaba preparando los alimentos y la comida y la bebida y cualquier necesidad que se requiriera para la celebración. Pero poco a poco Marta se fue sintiendo molesta porque María no la ayudaba. Su exasperación fue creciendo poco a poco. Tal vez al principio trató de disimularlo o trató de llamar la atención de su hermana con miradas, con gestos, con movimientos, pero María estaba tan absorta escuchando la palabra del Señor que no se dio cuenta de que su hermana necesitaba su ayuda. Así que esto terminó por enojar mucho a Marta y fue directamente con el Señor Jesús a ventilar su agravio contra su hermana. Lo vemos en el versículo 40, donde le dice Marta al Señor. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ella se quejó con el Señor y le pidió que interviniera y que pusiera en su lugar a su hermana María. Pero la respuesta del Señor Jesús fue todo lo contrario a lo que Marta esperaba. Esta respuesta que le dio el Señor Jesús seguramente penetró directamente en su corazón y tuvo un efecto santificador. Cuando nosotros recibimos una amonestación del Señor, siempre el efecto es santificador para nuestras vidas, pero para las personas que aman al Señor y que entienden que a veces la disciplina es necesaria para nuestro bien. La gentil represión de Jesús a Marta es ante todo un recordatorio de que debemos honrar a los demás por sobre nosotros mismos. En Romanos capítulo 12, versículo 10, dice así: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En verdad, la conducta externa de Marta tenía un espíritu de servicio. Ella fue la que se puso el delantal y se fue a trabajar en la tarea de servir a los demás. Pero su trato hacia su hermana María reveló un serio defecto en su corazón de sierva. Era censuradora y de lengua afilada. Cuando le dice al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Sus palabras no solamente fueron frente al Señor Jesús, sino también fueron frente a los discípulos y frente a los invitados de la casa. Entonces, su intención, su propósito era humillar a su hermana María, porque asumió que María pues estaba flojeando, que no la quería ayudar, que estaba de ociosa. Pero en Romanos capítulo 14, versículo 4 nos dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La conducta de Marta nos muestra cómo el orgullo humano, sutil y lleno de pecado, puede corromper la mejor de las acciones. Marta de seguro empezó con un buen motivo y con la más noble intención. Recibía en su casa al propio Señor Jesús, pero en el momento en que ella dejó de escuchar a Jesús e hizo otras cosas y no a Él, no lo escuchó a Él, su corazón se enfocó en otros quehaceres. Entonces, su atención, su perspectiva de lo que estaba pasando en ese momento cambió y todo se centró en ella misma. Se volvió extremadamente egocéntrica. En ese punto, su servicio, aunque fue encomiable, su servicio hacia el Señor se contaminó por su enfrascamiento a sí misma y se estropeó por la falta de caridad hacia su propia hermana. Estaba mostrando una actitud de orgullo pecaminoso y debido a esto en ella se combinó muchas emociones y muchos sentimientos que la llevaron a la ira, al resentimiento, a los celos, a la desconfianza, al espíritu crítico, al enjuiciamiento y a la falta de bondad. Todo esto estalló en cuestión de minutos en María. Los pensamientos y sentimientos de Marta estaban demasiado centrados en ella misma. Por eso también cayó en una trampa religiosa, muy común, descrita por Pablo en su carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12 nos dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Marta, al enfocarse en su hermana, en la crítica a su hermana, perdió el juicio cabal de la situación. Entonces fue y se quejó con el Señor, dejó de poner su atención en Cristo y comenzó a observar a su hermana con juicio. Naturalmente, esto le arruinó la velada, le arruinó la convivencia y ya no la pudo disfrutar. No obstante, lo que María hizo fue la mejor parte. Ella había escogido la buena parte. Había descubierto que una cosa era necesaria: centrar en Cristo su total y verdadera adoración, y la devoción de su corazón enfocarla solo en la palabra del Señor, en sus enseñanzas. Eso era una prioridad más alta que el servicio y la buena parte que ella había escogido. Nadie podía quitársela, nadie. Por eso nosotros cuando escuchamos la palabra, la meditamos, la escudriñamos, oramos, eso nada ni nadie nos lo puede quitar, porque es una relación, una comunión íntima con el Señor. Y esa parte era la que había escogido María. La humildad de María y de su corazón obediente fue un regalo para el Señor, que la bien dispuesta mesa de Marta. Esto establece que la adoración es la más alta de las prioridades para todo cristiano. Nada, ni aun el servicio rendido a Cristo, es más importante que escucharle y que honrarle con nuestros corazones. Recuerde que Jesús
dijo a la mujer samaritana junto al pozo que Dios está buscando verdaderamente adoradores. Nos lo recuerda en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús había encontrado en María y no en Marta una verdadera adoradora. María entendió que la adoración es un deber más alto que el servicio. Es un peligro, hermanos y hermanas, aún para la gente que amamos a Cristo y que lo queremos servir, que lleguemos a estar tan involucrados haciendo cosas para el Señor que comencemos a descuidar la escucha de la palabra, que comencemos a descuidar el escudriñar la palabra y estudiar y recordar sobre todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a esto. Nunca debemos permitir que nuestro servicio al Señor sobrepase nuestra adoración a Él. Hay prioridades, la adoración y el servicio. En el momento en que nuestras obras llegan a ser más importantes que la adoración, significa que hemos cambiado de lugar estas prioridades. En el momento en que se alcen las buenas acciones por sobre la sana doctrina y la verdadera adoración, también se están arruinando las obras. Hacer buenas obras por las obras tiende a exaltar el ego, hermanos, y a despreciar la obra de Dios. Buenas acciones, caridad humana y acciones de bondad son expresiones cruciales de una fe real, pero deben fluir una verdadera confianza en la redención de Dios y en la justicia. Nuestras propias obras, hermanos, nunca podrán ser un medio para ganarnos el favor de Dios. Nunca, hermanos. Por eso, las Escrituras siempre se enfocan en la fe, en lo que Dios ha hecho por nosotros, y nunca sobre lo que nosotros hemos hecho por Él. En Romanos capítulo 10, versículos del 2 al 4 nos dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley, de la palabra, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Sin lugar a duda, Marta amaba al Señor. Su fe era real, pero por ocuparse con meras actividades, se desequilibró espiritualmente y emocionalmente. Esto nos recuerda que un espíritu dañado de cierto fariseísmo puede resbalar y contaminar los corazones de aquellos que sinceramente han adoptado a Cristo como su verdadera opción. Hermanos y hermanas, a veces es una tentación estar muy involucrado en la actividad del ministerio y olvidar que la fe y la adoración deben tener siempre la prioridad sobre el trabajo, sobre todo en estos tiempos tan frenéticos. Todos necesitamos cultivar, así como María, cultivar más el espíritu adorador y de escucha de la palabra, y menos la estresante agitación de Marta. Marta y María nos recuerdan que Dios usa a todo tipo de personas. Aquí vemos que Marta y María son distintas totalmente. Marta es servicial, María es más contemplativa, le gusta escuchar la palabra, la sabiduría de Dios. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de una manera diversa, con dones, con talentos, por alguna razón y para cumplir sus propósitos en nuestra vida. No debemos despreciarnos unos a otros, hermanos, o mirar con desdén a los demás, solo porque tenemos diferentes temperamentos, caracteres o personalidades. Marta fue una noble y piadosa mujer, con un corazón de sierva humilde y una extraordinaria capacidad de trabajo. María era noble también, con una inusual predisposición a la adoración y a la sabiduría.
Ambas eran notables en sus caminos. Las dos tenían su propio camino con el Señor. Si nosotros pensamos en sus dones y en sus comportamientos juntos, servicio y adoración, nos dan un maravilloso ejemplo a seguir. Ojalá que nosotros cultivemos diligentemente las mejores cualidades de estas dos extraordinarias mujeres que estuvieron al lado de nuestro Señor y lo sirvieron con todo su corazón, con todos sus bienes materiales, y lo sirvieron con amor. Sigamos este ejemplo, hermanos. Sigamos este ejemplo de servicio y de adoración. Gracias, hermanos, por escuchar este tiempo de palabra. Les agradezco y espero que haya sido esta palabra reconfortante y de consuelo para sus espíritus. Todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.